Vamos a adentrarnos en temas internacionales. El logro contundente que ha obtenido el partido de Javier Milei en Argentina, La Libertad Avanza, ya se los he resumido, pero, y esto también es de gran importancia, amigos, yo estoy bastante expectante, la reunión bilateral que tendrá Donald Trump con Xi Jinping en el contexto del APEC 2025 en Corea del Sur, donde justamente está previsto su encuentro con el mandatario chino. Les comento algunos highlights de la gira. Hasta ahora en Malasia, Trump ha sido testigo de la firma de un acuerdo de alto al fuego entre Tailandia y Camboya, que es un conflicto fronterizo. Se avanzaron acuerdos de comercio e inversión con países del sudeste asiático. La negociación de un acuerdo con Malasia abarcando semiconductores, inteligencia artificial, energía, etc. Y subraya esta gira la importancia que le da la Casa Blanca al sudeste asiático como parte de su estrategia de comercio y su estrategia de los nuevos días en este mundo en que vivimos. Francisco Tudela está conmigo, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Qué gusto verte. Lo primero es lo de Milei. ¿Cuál fue tu lectura de lo acontecido ayer? Bueno, es una victoria de Milei. De alguna manera se ha tratado de disminuir digamos, lo rotundo de la victoria de Milei, diciendo que es Trump el que lo ha ayudado y qué sé yo, pero la realidad es que esto significa que las reformas han sido comprendidas por la población y eso ha generado una diferencia enorme con sus adversarios. O sea, una coalición no gana una elección porque un presidente haga un comentario de que si no gana la elección no lo ayuda el presidente de los Estados Unidos. Eso es absurdo. O sea, la coalición de Milei ha ganado las elecciones porque ya tenía bases, porque había penetrado en la conciencia de los argentinos y porque los argentinos tienen fe en los cambios, a pesar de las dificultades materiales que enfrentan día a día. Yo tengo una crítica al programa de Milei y es ¿por qué no suelta? ¿Qué es lo que debe soltar? El dólar. Eso lo hizo Erhard en Alemania en los años 50, produjo el milagro económico alemán. Eso lo hizo el presidente Fujimori en el Perú y produjo la recuperación peruana. Y en aquellos países del mundo donde se hace eso y se abandona el gradualismo, la recuperación es muy rápida. Esta dificultad dentro de una concepción por lo demás buena de la reforma del Estado y de la sociedad argentina, se topa con ese obstáculo. O sea, definitivamente el ministro de Economía Caputo pues debe temer a grandes intereses que hay en la Argentina que quieren sus dólares estratificados, porque cuando se dice que se ha levantado el cepo cambiario es que uno no podía tener dólares como persona natural y que ahora uno puede tener todos los dólares que quiera. Pero eso no significa ni que se ha soltado el dólar, ni que existen dólares diferenciales para las exportaciones. Menos ¿Existen? que los que han... Sí, claro. Hay, O sea, no es todo uno, hay una todavía. franja dentro de la cual se mueve el tipo de cambio. Entonces, es una reforma de corte, digamos, conservador libertario, que es la corriente del siglo XXI. Digamos que el viejo liberalismo del siglo XX, que en el fondo se llamaba neoliberalismo porque había hecho concesiones a la socialdemocracia. Las ideologías del siglo XX han colapsado y lo que está surgiendo en el mundo entero es este libertarianismo conservador en lo axiológico y en lo nacional, en lo patriótico y liberal en lo económico. Y hay una conciencia frente al globalismo
que hace que lo que se quiera son economías libres y no reguladas desde fuera. Entonces Milei en eso ha tenido un éxito contundente en la Argentina. O sea, digamos, su programa, lo central de sus ideas, tal vez por su lenguaje brutal, ha calado en la población de la Argentina. Pero esos son los valores que defendemos acá, justamente los que acabas de decir, y considero que bueno, que son valores válidos y que además están sustentados por intelectuales de peso, como Hans Hermann Hoppe, etcétera, que son libertarios conscientes. El Perú se beneficiaría grandemente de adoptar una ruta así y de poner en curso esos valores en un vector político. Cuando dices que no soltado el dólar, ¿te refieres a que no es uno solo, libre? Se mueve dentro de una franja y cuando se sale de la franja para arriba o para abajo, el Estado interviene para regular el dólar. Ese es el punto central. El dólar debe dejarse flotar libremente. O sea, un shock en cámara lenta es mucho más doloroso que un shock como el que hizo Alemania o el Perú. Y hablando de bancas en sí, ¿qué comentarios sobre eso? Pasa de 38 a 129 diputados. Es impresionante. Y de 8 a 21. ¿Y por qué el Senado no se renueva por mitades como diputados? Bueno, porque es el sistema norteamericano. La Constitución argentina, que es del siglo XIX, creo que de 1853 o 52, es una constitución inspirada, la Constitución de Alberdi, en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América el sistema es igual. El representante es elegido cada 2 años, el diputado. Es un mandato corto, el representante local. El senador que representa al Estado es elegido por 6 años y el presidente por 4, de tal manera que el Senado es como un puente permanente sobre los gobiernos y la representación local, cosa que le da estabilidad al sistema. Ese es el sistema argentino también. O sea, ¿cada 2 años se renuevan los asientos de senadores? No, a lo que voy es que ese es el sistema americano. No sé exactamente cuántos años dura el mandato de un senador argentino, pero sé que a diferencia de los diputados es un mandato más largo. 257 diputados y 72 senadores, pero me llamó la atención eso. Pero la victoria política está más allá de todo cuestionamiento. No es incuestionable, es una victoria argentina, no es una victoria por influencia externa, netamente argentina, 100% argentina. ¿Qué dice para ti políticamente, porque todo es simbólico en la política, que le haya quitado el bastión histórico Buenos Aires provincia al peronismo? Bueno, es importantísimo porque Argentina debe tener alrededor de 47 millones de habitantes y 1/3 de esa población vive en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad autónoma con rango de provincia. Son 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, como el Distrito Federal en México o como DC, Washington DC en los Estados Unidos. Así es. Entonces es enormemente importante haber conquistado un bastión donde 1/3 de esos 47 millones vive. De las otras ciudades de la Argentina, la población está muy dispersa. Por eso es que el federalismo argentino es un federalismo de caciques, pero desde el punto de vista ciudadano es un federalismo débil. Otras ciudades como Córdoba, como Mendoza, son ciudades que a veces no llegan a los 2 millones de habitantes. Mientras que en Buenos Aires estamos hablando de una población enorme, ¿no? Estamos hablando, digamos, qué sé yo, no sé cuál será exactamente, de 1/3 de esos 47 millones. En provincia de Buenos Aires, casi 42%, y en la ciudad autónoma, 47% exactamente. Bueno, eso es enormemente importante, eso es una victoria contundente. Avanza. Tú dices que el anuncio de los swaps financieros de Estados Unidos no
No ha inclinado la balanza de ningún modo. Para el pueblo argentino no, como no lo haría para el pueblo peruano. Es una noticia a la cual uno accede viendo a la BBC o Fox o entrando a través del internet a las agencias noticiosas, pero no es de impacto popular, ¿no? Ok. Ahora, vamos a la gira de Trump, cambiando un poco de tema. ¿Cuál es la importancia, cómo analizas la importancia de lo que va a suceder el jueves en esta reunión bilateral? Es enormemente importante. Ya en ASEAN, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, que ha tenido lugar ahora en Malasia, tras bambalinas, los chinos y los americanos han conversado. En teoría, a partir del 1 de noviembre debería aplicarse un arancel del 100%. Parece que está muy avanzado el no llegar a esa situación. O sea, las conversaciones para no llegar a esa situación han avanzado sustancialmente. En segundo lugar, la presencia del presidente de los Estados Unidos en ASEAN es enormemente importante porque ASEAN es un organismo regional, pero que un poco está formado por naciones exitosas, pero que no sentía que estaba integrado a una función geopolítica importante. La presencia del presidente de los Estados Unidos y luego ir a Tokio a entrevistarse con el emperador y con la primera ministra del Japón, le ha dado un sentido de propósito que los propios jefes de Estado presentes han expresado. Esto es, en pocas palabras, una gran coalición geopolítica previa a ir a la China. La actual primer ministra del Japón era una protegida de Shinzo Abe. Shinzo Abe es el primer ministro que más ha gobernado en el Japón, que rearmó el Japón, que hizo modificaciones a la interpretación constitucional para poder actuar en el ámbito internacional, no solo en las fronteras del Japón, sino en las zonas adyacentes, que no están definidas, que elevó las Fuerzas Armadas del Japón a 250.000 de hombres activos en este momento, 251.000 militares activos en las fuerzas de autodefensa del Japón, equipados con el mejor armamento del mundo, la construcción de 2 portaaviones, la compra de más de 100 aviones F-35. Bueno, todo eso le costó la vida a Shinzo Abe, fue asesinado. Literalmente. Literalmente. Claro, literalmente. Porque cuando se estaba hablando de las expectativas de la reunión entre ellas, Sanae Takaichi y Trump, que debe ser en unas horas, sí, muchos estaba especulando con la expectativa de que Trump exija un incremento en su gasto de defensa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? No es necesario, porque el Japón es un país tan rico que destina el 1%, pero el 1% le basta para tener portaaviones, portahelicópteros, submarinos, 251.000 hombres bajo las armas, una fuerza aérea de primera, en fin. Si gastan 2% o 3%, no quiero imaginar. Vamos a las estadísticas. En términos de estadísticas, la 4ª potencia militar del mundo es el Japón, cosa que la mayor parte de la gente desconoce, porque creen que el Japón es la tierra de la paz. Es la tierra de la paz, pero tienen el espíritu del bushido. Y entonces, las 3 principales potencias militares son los Estados Unidos de América, Rusia y la China. La 4ª es el Japón. O sea, incrementar en 1%, ese 1% que están gastando ahora de su PBI, significa duplicar el gasto militar. La 4ª es el Japón, ¿no? Eso es algo que no se oye tanto, ¿no? No, porque son muy discretos. Estas Fuerzas Armadas formidables funcionan en la discreción absoluta, no se llaman Fuerzas Armadas, se llaman Fuerzas de Autodefensa del Japón. O sea, formalmente el Japón no tiene Fuerzas Armadas. Yo vi una revista naval
con el primer ministro Ryutaro Hashimoto y pasaban unos destructores Aegis delante de nosotros, pintados de blanco con una franja roja. Y yo le dije al primer ministro, estos guardacostas son muy grandes para ser guardacostas. Entonces se rió y me dijo, en el Japón tenemos guardacostas muy grandes. Claro, es la marina japonesa, ¿no? Claro. Esto hace varios años. Sí. Bueno, yo creo, y no creo exagerar cuando digo que si es que se llega a un acuerdo, inclusive si no se llega, de ese meeting, el futuro del mundo va a salir, y grandes implicancias para América Latina. Bueno, lo que sucede, y de eso es una cosa de la cual recién se está tomando conciencia en los Estados Unidos, no hay conciencia todavía en América Latina, es que el gran combate geopolítico del siglo XXI es por la totalidad del Pacífico. Esto es, los Estados Unidos proporcionan motores nucleares para los submarinos australianos y les venden submarinos de la clase Virginia, nucleares, submarinos atómicos, que implican el patrullaje permanente del Pacífico sin necesidad de repostar continuamente. Todo el sistema estratégico es pensado, digamos, en la popularización de la geopolítica americana como el Indo-Pacífico. O sea, Australia está ahí y al lado está Indonesia y ahí está la China y hay que contener a la China. Pero Australia está más abajo que nosotros en el Pacífico. El puerto más al norte de Australia es Darwin, que está en un paralelo muy cercano a Hilo, en el sur del Perú. Y entonces, hoy se está librando una gran batalla geopolítica en las Américas, desde México hasta Tierra del Fuego. La prueba de ello es que la fuerza de tareas del USS Gerald Ford, el portaaviones más poderoso que tienen los Estados Unidos, hoy está en el Caribe frente a Venezuela y hay un reforzamiento continuo y se han autorizado operaciones terrestres a la Central de Inteligencia Americana. Pero eso es en el Caribe. En el Pacífico, un país como el Perú, que tiene 3.000 kilómetros de costa, que tiene la cordillera polimetálica más rica del mundo, junto con los Urales en Rusia y el RAN sudafricano, que controla a lo largo de 3.000 kilómetros el paso de la carretera panamericana de las Américas, que llega hasta los Estados Unidos y hasta Alaska, que es el pivote de Sudamérica en el Pacífico. Por eso es que los chinos y los brasileños firman un acuerdo para hacer estudios para salir por el Perú al Pacífico, sin preguntarle al Perú, porque el pivote es el Perú. Entonces, tenemos que ser conscientes que en esta gran batalla geopolítica que hoy se está dando en Venezuela y en Colombia, que tienen una posición antagónica respecto a los Estados Unidos y viceversa, se está dando en todo el continente. Lo que ha ocurrido en la Argentina es parte de esa batalla geopolítica. Es una zona crucial el control del Río de la Plata, el control de la salida del estrecho de Magallanes. En Chile, en las elecciones que vienen ahora, lo más probable es que gane la derecha. Y eso ya completa el paso interoceánico en el sur de América y al mismo tiempo implica la consolidación de un bloque, digamos, que pertenece al mundo histórico occidental y que no está en negación del mundo histórico occidental, que es la posición en la cual se encuentran Petro, Maduro, el mismo Lula, que teniendo una conversación hace unos días con el presidente Trump, lo primero que hace al poco tiempo de esa conversación es decir que está con los BRICS, en fin, en pocas palabras, que está con Rusia y con China. Entonces, claro, uno se pregunta qué está pasando en el continente. Eso fue previo a lo que Trump dijo de Bolsonaro. Claro. Y entonces lo que tenemos que comprender
es que esta gran pugna geopolítica se da en la totalidad del Pacífico, en el Pacífico Norte. Por eso es que Trump va a la cumbre de la ASEAN. Va para galvanizarla, para consolidarla, para decir ustedes son mis aliados, con el Japón, con Taiwán, con Corea del Sur. No dice más, pero de ahí se va a Beijing a conversar con Xi Jinping. Pisa callos ahí, ¿no? Con claro. Taiwán. Y provee de activos nucleares a Australia, refuerza a sus aliados en todo el Pacífico. El 70% de la flota americana se encuentra en el Pacífico, no en el Atlántico, ni en el Caribe, ni en el Mediterráneo. Uh-huh. Y entonces tenemos que comprender que la costa oeste de América del Sur es el escenario de esta gran batalla y es una costa en la cual hay lo que las grandes potencias necesitan. Y entonces hay que ser conscientes que no solamente el Perú es atractivo para la inversión, sino que también es atractivo para la dominación. Que ese es el tema y los peruanos tienen que ser muy cautelosos en las políticas porque tienen que ser conscientes que las potencias, todas las amigas y las enemigas, tienen voluntad de dominio. Exactamente. Y uno de los grandes ejes que se van a conversar ahí, que ha sido parte de las negociaciones, es minerales críticos, cadenas de suministro. El Perú es un jugador muy importante. Importante. Ahí. Entre Chile es el primer productor mundial de cobre. Perú es el segundo productor mundial de cobre. Y son los países que tienen las mayores reservas de cobre del mundo. Quien controla esta costa controla la mayor producción de cobre del mundo, por citar un metal. No estoy hablando de litio, no estoy hablando del hierro, no estoy hablando del zinc, no estoy hablando de las tierras raras, en fin, de todos los metales que se usan industrialmente, del oro, no solo para pensarlo en términos de riqueza y joyería, sino para la conducción eléctrica más delicada y fina, al igual que la plata. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes que tenemos que tener una política muy estudiada, como la hizo Lee Kuan Yew en Singapur. Lee Kuan Yew se dio cuenta que él quería formar parte del bloque occidental, están en ASEAN, pero al mismo tiempo quería tener magníficas relaciones con la China. Y entonces la política de Singapur es una política de equilibrar las relaciones y no dejarse comer por ninguno. ¿Pero hay alguna chance que si se llega a un acuerdo, Estados Unidos pueda negociar algo como que considero que ya avanzaste suficiente en Latinoamérica, nosotros vamos a entrar ahí? No. ¿Cambie la balanza de inversiones? Yo lo que creo es que es la ley de las ventajas comparativas. Los Estados Unidos pueden tener ventajas en áreas muy importantes de la vida nacional de los países de las Américas y China en otros. China es un exportador de manufacturas masivo que los Estados Unidos ya no son. Uh-huh. Entonces, claro, en segundo lugar, las empresas públicas chinas, porque son empresas estatales, los grandes inversionistas en América Latina, tienen una ventaja que no tienen la limitación de dar cuenta a la Junta General de Accionistas a fin de año y los ejecutivos de las empresas públicas chinas van a obedecer lo que diga el Politburó y si hay que pagar el doble por una inversión, aunque no sea económico, pues se hace. Uh-huh. Yo creo que los Estados Unidos tienen que buscar nichos en otros campos que la China no puede cubrir. Pero la China quiere este modelo extractivista, pero quieren procesar allá. No quieren que se le dé valor agregado acá. No recuerdo el nombre de este ex embajador surcoreano en Beijing, pero escribió un libro hace unos años muy interesante sobre la China y lo que él decía es que la única prioridad de la dirigencia china es que todo chino coma 3 bols de arroz con cerdo caliente al día. En pocas palabras y a buen entendedor, no le van a dar trabajo
a otros pueblos. No, Se claro. lo van a dar a los Claro. chinos. Sí. El gobierno de la China sirve a los chinos, que es lo que ha sido el shock cultural de la deslocalización en los Estados Unidos. O sea, finalmente el americano promedio se ha dado cuenta que las políticas que habían sido autorizadas por sucesivos gobiernos americanos y que habían deslocalizado su industria y que finalmente habían transferido su tecnología a otros países, habían, digamos, desvestido a los Estados Unidos. Ujú. Y entonces, claro, esa toma de conciencia de que el gobierno de un país tiene que servir en primer lugar a su pueblo es válida para la China, para los Estados Unidos o para el Perú. Para todos. O sea, primero están los peruanos. Ujú. Hoy me enteré que Marco Rubio, secretario de Estado, no puede entrar a China. Tiene un impedimento. Bueno, Yo no sé por qué. ¿Tú sabes por qué? no sé ¿Por qué motivo? Yo me enteré hoy a raíz de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Has mencionado la embarcación, el Gerald Ford. ¿Tú crees que vaya a escalar al punto de una invasión en Venezuela? yo creo que eso solo podría ocurrir como apoyo a una revolución exitosa. Pero no por iniciativa. No creo que invada. Podría ser, pero por ejemplo, la Guardia Nacional de Panamá en la época de Noriega tenía 3.000 efectivos y la proporción mínima para una operación exitosa militar es 3-1. Los americanos comprometieron 28.000 soldados para la invasión de Panamá. Ujú. O sea, 9 veces la Guardia Nacional de Panamá. En el caso de Venezuela estamos hablando de fuerzas armadas mucho más sustanciales, con equipos rusos, con equipos chinos y con una milicia en la cual yo personalmente no creo mucho. Yo tampoco, ¿sabes? Creo que al primer disparo podrían irse corriendo, excepto algún núcleo duro. Hay un batallón que se llama el batallón Néstor Serpa Cartolini en esa milicia, cosa que te ilustra pues cuáles son los modelos mentales que han sido utilizados para crear esta milicia. Pero el fondo del asunto es que lo que se está produciendo, lo que se está fabricando, es la desestabilización de la dictadura madurista. Es la extenuación económica, mantener movilizadas constantemente a las Fuerzas Armadas de Venezuela, mantener a esos 4 millones de milicianos para empezar alimentados y luego armados. Eso cuesta una fortuna en un país cuya gestión económica es pésima. Pésima. Genera un desgaste, ¿no? Además genera un desgaste psicológico y moral en la población muy grande. Mientras más demore, más débiles van a estar. Están preguntando acá, y no quiero dejar de hacer esta pregunta antes de terminar, si vas a considerar postular al Senado. No lo he pensado, la verdad. No lo has pensado, No. pero lo considerarías. Bueno, tendría que ver qué se me propone. Ok, perfecto. Es que hay varios que han preguntado eso. Son las 8:36, como siempre, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias por estar acá.